En los últimos días, se ha filtrado una transcripción que detalla las comunicaciones entre el submarino OceanGate Titan y su barco madre, el Polar Prince. Esta transcripción no ha sido verificada por representantes de la empresa. Por lo tanto, no se puede asegurar su precisión. Se ha producido un debate para determinar si de hecho es la transcripción real de las comunicaciones de mensajes de texto entre los dos. El ex ejecutivo de OceanGate, Rob McCallum y James Cameron, cada uno hizo declaraciones independientes que parecían reflejar el conocimiento de las acciones de la tripulación justo antes del evento catastrófico. Analizaremos la cronología según la transcripción y la cotejaremos con la información conocida, reportada o verificada por fuentes corporativas. Stockton Rush estaba a cargo del sumergible, por lo que las comunicaciones marcadas como SAP son sus respuestas al barco, señaladas como top en la cadena de mensajes. Leeré los mensajes tal como aparecen en la transcripción, pero recuerda que estos eran en realidad mensajes de texto y no una grabación de audio. Cielo despejado para aterrizar. Buen viaje. Descendiendo. Lanzamiento listo. ¿Preparado? Todo despejado. Siguiendo. Disfruten la inmersión, caballeros. Esta secuencia inicial parece coincidir con lo reportado sobre el inicio del descenso. OceanGate y su director ejecutivo Stockton Rush han declarado muchas veces que debería tomar alrededor de 2 horas y media para llegar a los restos del Titanic. Por lo tanto, se estima que la hora de llegada sería alrededor de las 10:30 de la mañana. Planeaban llegar a una profundidad de 3.800 metros bajo la superficie. Esto significa que viajarían a una velocidad de unos 25 metros por minuto. Llevas 15 minutos en la inmersión. Profundidad actual. Por favor, revisa los sistemas. Sistemas revisados. Todo bien. Luces verdes. Somos 756. Procediendo. Gracias. Procede. En la primera actualización, se informó una profundidad de 756 metros. En 20 minutos esto fue más profundo de lo esperado, pero todo parece estar bien. Stockton Rush y Paul Henry Argyle eran veteranos de los submarinos. Stockton, el diseñador del Titan, había bajado muchas veces. Paul Henry tenía 37 visitas al Titanic en un submarino de un instituto de investigación francés, y era un experto en la historia del Titanic. 30 minutos adentro. Actualización, por favor. Los sistemas funcionan con normalidad. Seguimos descendiendo según lo previsto. Excelente. Proceder. El segundo registro también parecía bastante normal. En este punto, todos deben haberse acomodado en sus posiciones y haberse adaptado a la incomodidad inicial de los espacios reducidos. Había 5 personas sentadas en un área no más grande que un colchón de tamaño queen. Debían sentarse bajo un techo de 4 pies con paredes curvas para apoyarse. Cada uno, con sus diferentes niveles de experiencia, tendría sentimientos distintos sobre la inmersión. Los Dawood, padre e hijo, probablemente disfrutaban observando las maravillas del mar por la ventana frontal del barco, aprovechando la oportunidad para unirse. El señor Hamish Harding, aviador y empresario, seguramente estaba fascinado por lo que estaban experimentando. Más de 45 minutos. Confirmar profundidad actual. Profundidad a 1934. Sistemas estables. Descenso según lo planeado. Tripulación feliz. La próxima actualización reveló su posición en el descenso. Después de 50 minutos en el agua, habían alcanzado 1934 metros. Esto era más profundo que lo planeado originalmente. Los pasajeros probablemente disfrutaron las vistas y la charla sobre el Titanic, la vida marina y lo que vendría. El señor Rush notó un ambiente de felicidad en el buque durante su actualización sobre el descenso. Estás en la marca de la hora. Todo va viento en popa aquí. La siguiente actualización fue normal y según lo previsto. Esta primera hora de buceo se asemejaba a las inmersiones anteriores. Sin duda, un ambiente de confianza predominaba en el equipo. Los nervios y la adrenalina se habrían calmado después de una hora. Probablemente todos estaban discutiendo animadamente sobre el Titanic y el paisaje frente a ellos. Estás a 75 minutos de profundidad. Debes cambiar la velocidad. Todo bajo control a 2960. No se requieren ajustes. Disfrutando el viaje. Entendido. La consulta de estado a los 75 minutos indicó una pregunta sobre la velocidad de descenso, que debía ser de alrededor de 25 metros por minuto.
pero habían estado bajando a unos 40 metros por minuto. Stockton responde que está bien con la velocidad y no necesita ajustar. Terminó con una declaración tranquilizadora de que están disfrutando del viaje. Desafortunadamente, ese aire de alegría pronto sería aplastado con el sonido de una alarma. Estamos notando una alarma del RTM, reduciendo velocidad de descenso a 33 metros de profundidad. El emocionante descenso al fondo del mar se vio interrumpido por una sola alarma. Para Stockton Rush, no era la primera vez que escuchaba la alarma del sistema RTM. Este sistema, que él diseñó para el monitoreo en tiempo real, fue establecido para detectar cualquier defecto en la integridad del casco. Este sistema fue diseñado para advertir anticipadamente sobre posibles daños futuros. En este punto, el buque estaba a solo 350 metros del naufragio. Entendido, ¿necesitas ascender? Sin cambio con el empuje, la tasa de descenso está aumentando a 35. Voy a liberar el lastre ahora. Espera. Pese a los intentos del señor Rush de disminuir la velocidad de descenso, usando propulsores y liberando el lastre, pesos pesados adjuntos al submarino, tras la advertencia, el descenso continuó a una tasa de 35 metros por minuto. Liberar el lastre ayudaría a que el buque fuera más flotante y resistiera el descenso. Sí, estoy de acuerdo. Libera el lastre. Preparándose para desechar el marco sin mejora. Ok, actualiza el indicador RTM cuando puedas. Desprendimiento del marco, varios intentos necesarios, iniciando ascenso ahora. Es evidente que soltar el lastre no disminuyó la velocidad de descenso, como él anticipaba. Su siguiente opción era liberar el marco para aligerar el submarino después de algún esfuerzo. Parece que se liberó el peso extra y se estaba iniciando un ascenso. Fueron 7 minutos desde la primera alarma hasta el inicio del ascenso. Los pasajeros habrían sentido temor al oír una alarma, pero Stockton Rush era un experto muy experimentado. Tras varios minutos tensos, un ascenso habría sido un alivio. Múltiples intentos. ¿Cuál es tu estado? Indicadores RTM profundidad. Actualiza por favor cuando puedas. Sonido de agrietamiento en la popa. ¿Puedes identificar la fuente? Estado del indicador RTM. Negativo. Los minutos siguientes se llenaron de un sonido nauseabundo. Cuando estás sentado a casi 6.000 libras por pulgada cuadrada, un sonido crepitante sería para detener el corazón. Stockton probablemente estaba usando su vasta experiencia para resolver este problema antes de que fuera demasiado tarde. Estado de RTM. Ejecutando diagnósticos, ascendiendo lentamente. Sonidos disminuidos. Alerta global RTM activa. Todo en rojo. La parte superior estaba intentando entender la situación, pero solo pudo evaluar un par de palabras enviadas cada pocos minutos. Era una situación que los paralizaba. No podían hacer nada debido a la escasa información disponible. Con el sistema RTM alertando luces rojas, el casco estaba en una condición cuestionable. El señor Rush monitoreaba con preocupación la velocidad de ascenso, ya que alcanzar una mayor profundidad podría evitar el fallo catastrófico. Por favor, dame el código, profundidad, tasa de ascenso y actualizaciones cuando puedas. Ascenso de flujo en progreso. Cuarto pronosticado. No está claro por qué la tasa es pequeña. Sin indicador en 3476. Apuntando a la superficie. Lo discutimos con el ingeniero. Espera. Desafortunadamente, la tasa de ascenso fue solo una cuarta parte de lo esperado. Aún estaban a 3.476 metros tras soltar peso e intentar ascender por casi 15 minutos. No estaba claro por qué el buque no subía. A pesar de tener una carga más ligera y los propulsores intentando elevarlos, no lograban avanzar. Profundidad y estado, por favor. ¿Cuál es la potencia en el empuje hacia arriba? Leyendo rojo en el bus de energía. A. Cambié a B a las 34:57. Más sonidos en popa. Este fue el último mensaje del submarino al barco de superficie. La compañía informó que perdieron comunicación con el submarino alrededor de las 9:45. A pesar de intentar cambiar los propulsores, no hubo movimiento hacia la superficie. Estaban a casi 3.500 metros, y el sonido más ominoso en un sumergible ha regresado. Los sonidos crepitantes regresaron de nuevo en la popa. Estos sonidos habrían indicado claramente a Stockton que el casco de fibra de carbono estaba bajo gran estrés y en riesgo de colapsar. Desafortunadamente, los pasajeros habrían pasado este tiempo indefensos, conscientes de estar en una grave situación.
Entendido. Continúa subiendo. Hablo con Carlos sobre el bus de energía. Espera. Activando procedimientos de recuperación. Carlos solicita la salida de vatios del bus B. Actualice el estado. Velocidad de ascenso. No te escuchamos. Por favor, actualiza. Informe de estado y profundidad. Necesitamos que respondas con el estado y la profundidad. Carlos solicita una actualización de potencia en los propulsores. No podemos leerte. Nos movemos a coordenadas de recuperación. Informa si lees. Por favor, responde si eres capaz. Pasaron 19 minutos desde la primera alarma hasta que se perdió contacto con el Titan. Los mensajes finales mostraron que el sistema RTM estaba totalmente alarmado por la integridad del casco, y los sonidos crepitantes indicaban claramente que las capas de fibra de carbono se movían y doblaban. En este punto sabemos que el barco implosionó, y los 5 pasajeros han perecido. Esta interrupción de las comunicaciones nos da una posible visión de la forma en que falló el Titán y el difícil cronograma que soportaron los pasajeros.